Imagina que eres una científica japonesa muy destacada en tu campo. Un día estiras la pata por tanto trabajar, pero la vida te da una segunda oportunidad al renacer en otro mundo dentro de una familia muy especial. Porque tu padre es el héroe que salvó al mundo de los demonios y tu madre es la reina de los espíritus, también conocida como la madre de todo. Por eso hoy te presento Chichiwa Eiyu Hahawa Seirei Musume no Watashi wa. La historia comienza con el héroe Robel, que vuelve a la ciudad después de 10 años viviendo en el reino de los espíritus, lugar en el que lo llevaron después de derrotar al ejército de los demonios para curar sus graves heridas. En sus brazos se encuentra su hija Ellen, que es mitad humano y mitad espíritu. Ella se encuentra entusiasmada por conocer más sobre el pasado de su padre, pero el paseo por la ciudad se termina cuando unas personas reconocen al héroe. Eso hace que salga corriendo horrorizado. Por algún motivo él tiene miedo de volver, pero prontamente los alcanza un hombre llamado Alberto. Robel se disponía a huir nuevamente, pero Ellen lo detiene y lo obliga a hablar con él. Este hombre en el pasado era el guardaespaldas de él y está muy emocionado de verlo nuevamente. Le pide que por favor vuelva a casa porque la familia está en crisis. Ahora comprendemos el motivo por el que no quería volver. Es debido a que tenía como prometida a la hija del rey. Era una mujer insoportable y de no muy buen aspecto. Pero como él desapareció, el rey la casó con su hermano Saubel, quien está sufriendo de los caprichos de esa mujer desvergonzada. Para prevenir cualquier problema que se pueda presentar, decide que es un buen momento para bendecir su unión con Origin, y se apresura en ir a la iglesia para recibir la bendición de las diosas gemelas Vor y Varg. Para celebrar la unión, Ellen decide hacerles un regalo clásico de nuestro mundo. Con su poder y conocimiento científico, crea 2 anillos de platino con diamante. Las diosas también se manifiestan y bendicen la unión. Para mantener a la familia real lejos de su familia, decide ir solo a ver a su hermano. Todas las personas están emocionadas de su regreso y alegremente lo reciben. Cuando llega a la casa de su familia, su ex prometida Agiel es quien corre a recibirlo como si de una fanática se tratase. Esto obviamente enfurece a Origin, quien está observando todo desde el mundo de los espíritus, pero él la calma antes de que queme el castillo. Esta mujer intenta meterle un gol, presentando a su hija como si él fuera el verdadero padre. Por eso se enoja mucho, aunque la más encabronada es Ellen, que al igual que su madre pierde el control, porque a Miel lo llamó papá. En ese momento hace su entrada a Saubel, su hermano menor que está muy cambiado, ahora es más alto y se parece mucho a su padre. Agiel aprovecha el momento para pedir el divorcio, porque quiere casarse con Robel ahora que volvió. También nos enteramos que esta mujer utiliza el dinero que es para el desarrollo del pueblo en comprarse cosas lujosas. Para calmar un poco la cosa, le pide a su hermano hablar en privado, y al mayordomo que avisa a la fiscalía la solicitud de divorcio, además de avisar al castillo que mañana irá para presentarse ante el rey por su regreso. Preparan una estrategia para que el divorcio se lleve a cabo sin problemas, y Saubel le confirma que no está totalmente seguro que la hija de Agiel sea su hija, aunque los rumores dicen que ella tiene otro hombre. También le cuenta que él ama a otra mujer, pero ella no es noble e incluso tiene una hija. Le pide que lo ayude a manejar la familia porque ha sido muy duro para él hacerlo solo durante los últimos 10 años. Como Robel se complicaba en tomar una decisión, su esposa e hija van en su ayuda. Origin le pregunta ¿por qué lo duda tanto? Con una sonrisa, y Ellen le dice que si no puede cuidar de su hermano, lo va a odiar. Eso lo ayuda a tomar la decisión de ayudarlo y prometerle que no volverá a desaparecer. Quizá el más feliz de conocer a esta nueva familia es Roland, que le dice a Ellen que desde ahora puede llamarlo abuelito. Cuando lo hace, sintió una felicidad inmensa que llenó su corazón. Le promete a la niña que puede pedirle lo que quiera porque él hará lo que sea. En el palacio se enteran que el héroe está de regreso y no saben qué hacer con Agiel, porque piensan que le darán ganas de casarse con Robel. El rey se ve muy complicado por lo que llama al príncipe Ravicel. Él le recomienda que no haga enojar al héroe porque su poder es muy importante para el país y no pueden darse el lujo de perderlo. Al día siguiente se presenta frente al rey para anunciar su regreso, le da la bienvenida y por sus logros le pregunta qué quiere de recompensa. Robel aprovecha de pedir 2 cosas, pide que la familia real no se mezcle más con su familia y que el rey asista a la mediación de divorcio de su hermano, contándole que Agiel es quien lo solicitó. El príncipe aprovecha de intervenir aceptando las peticiones, pero le dice que a cambio debe prestar su poder para apoyar al reino y sus ciudadanos. Pero eso no es decisión del héroe, porque él no es la cabeza de la familia. Ellen, que estaba viendo la conversación desde el mundo de los espíritus, se percata que el príncipe tiene un corazón oscuro, lo que sorprende a Origin porque puede ver eso a una edad tan temprana. Le explica que eso se debe a una maldición que los espíritus le lanzaron al rey hace generaciones, por un grave pecado cometido. Desde ese momento, cada año celebran el Festival de los Espíritus buscando su perdón, pero con los años se han olvidado de lo que hicieron, hasta que un día un joven se da cuenta que no tienen sentido esas plegarias vacías. Y no le extraña que los espíritus no quieran ayudar a la gente. Ese joven era Robel, y pudo ver las cosas como la ven los espíritus. Desde ese momento, ella se enamoró de él, por lo que podemos decir que Origin es una saltacuna, ya que Robel tenía solo 7 años y lo obligó a formar un pacto con ella. Comienza el juicio donde se le pregunta a Agiel el motivo de la solicitud. Ella confirma que es para casarse con otro hombre, su ex prometido, el héroe Robel, argumentando que él volvió por ella y por su hija. El héroe indica que es imposible que sea su hija, ella tiene 8 años y él lleva en el mundo espiritual 10.
Tampoco es hija de Sewell porque ella se lo contó a los trabajadores de la mansión. Por haber cometido adulterio y roto los votos matrimoniales al gastar cantidades exorbitantes de dinero, el juez falla a favor del divorcio y como castigo por romper los votos con los dioses se le prohíbe volver a contraer matrimonio. También recibe el castigo a la diosa Var, con el que no podrá volver a acercarse a ningún hombre. El papelón fue tan grande que el mismísimo rey y el príncipe le piden disculpas a la familia Van Cleef. En la tarde Rowell visita al príncipe para asegurarse que no vuelva a meterse con su familia, pero él no quiere darse por vencido, diciéndole que sería lindo que su hijo y su hija se conocieran. Enfurecido vuelve a la mansión pidiendo hablar con Alberto, y lo remueve de sus funciones por ser la única persona que pudo contarle al príncipe que él tenía una hija. La madre de Rowell se emociona de verlo nuevamente y darse cuenta que está bien. Pensó que no lo volvería a ver por lo ocurrido con esa mujer. Les cuenta a los presentes lo ocurrido con Alberto, y teme que la familia real quiera utilizar a su hija, lo que enfurece a Rowland ofreciéndose a desaparecerlo. El motivo por el que la familia real posiblemente quiera amistarse con Ellen es por la maldición que le impide contactarse con los espíritus. Teme que la quieran usar para solucionar su problema. Aparece la familia de Rowell ante todos. Origin se presenta como la reina de los espíritus, también conocida como el rey primitivo o la madre de todo. Le dice que su nieta Ellen será la próxima reina. La señora se emociona mucho al conocer una niña tan linda y educada. Le pide que la llame abuelita, quedando encantada, aunque admira el buen gusto de Rowland que le había pedido lo mismo a la niña. Robert se ofrece para ayudar a su hermano con los negocios, pero no vivirá allí porque tiene su propio hogar. Tampoco pueden quedarse mucho tiempo porque la reina de los espíritus tiene demasiado poder y podría convertir esa zona en un bosque sin querer. Cuando le preguntan a Ellen cuál es su poder, le explica que puede controlar los elementos. Intenta explicarlo como si fuese una clase de física básica, pero eso dejó más dudas que respuestas. Les da una demostración práctica creando un diamante a partir de un carbón. También les muestra que puede crear muchas barras de oro, que deja como regalo a la familia. Ahora presentarán a la familia con los sirvientes de la mansión, realizando una fiesta de celebración. Todos se ven muy felices, sobre todo Rowland, que está fascinado de la llegada de una niña que valga la pena cuidar. Mientras tanto, en el palacio se reúne Alberto con el príncipe para decirle que no seguirá siendo un informante ya que lo habían descubierto. Eso no lo sorprendió mucho, pero sí le encargó una última misión. Al terminar la celebración se levantan para retirarse, pero la abuela pide que se quede él en esa noche, lo que aprovecha la pareja para estar solos. Alberto se beneficia de esto y se infiltra en la habitación de la pequeña para entregarle una carta de parte del príncipe. Ella le pregunta si odia a su familia, pero él lo niega con mucha tristeza. Rechaza la invitación y quema la carta sin abrirla. En la mañana le pide a su padre que le devuelva su puesto a Alberto, porque rompió relaciones con la familia real. Si no lo hace, no le volverá a hablar. Además, quemó la carta para no dejar evidencia de su relación con el príncipe. Por otro lado, Alberto le informa al príncipe que cumplió su última misión, pero la carta fue rechazada y quemada sin leer por la niña. El príncipe queda encantado por la reacción de Ellen, recordándole mucho la relación que tenía con Rowell y se convence que ella es la clave para entender la maldición de la familia real. Y hasta acá te cuento sobre esta divertida serie, para no arruinártela con spoiler. Si te gustó el video recuerda dejar tu like y compartir con tus amigos. De paso, aprovecha de suscribirte y activar la campanita para que te notifique mis próximos videos. Si quieres que te hable sobre otra serie o quieres que te cuente toda la temporada, déjalo en los comentarios. Un gran abrazo y te espero en el próximo video.